Qué malo era Hitler. Esta es la típica frase que puedes decir en cualquier contexto y nadie te llevaría a la contraria. Incluso si alguien está pensando, bueno, en realidad no era tan malo, no lo diría. No lo diría porque le caen hostias. Tiene muy mala prensa hablar bien de Hitler, así que me voy a centrar en lo malo que era, pero también en una cuestión que dijo que me parece interesante. No diré inteligente porque, como digo, igual tiene mala prensa, pero sí, qué mala gente y cómo lo tenía todo así bien planeado. Pues en una parte del Mein Kampf, el libro este que escribió este hombre, este sujeto, explica cómo el fascismo gana siempre sí o sí. Y pues digo, qué mala leche. Porque el tío lo que dice aquí es, imagínate que hay un estado fascista, en este caso el dirigido por Adolf, y gana, va a la guerra. Los estados fascistas suelen ser muy belicosos, muy de ir a la guerra. Van a la guerra y ganan. Entonces, si ganan, claramente ganan los fascistas y se impone el fascismo. Pero si no ganan, probablemente sea porque el estado el cual han ido a invadir se convierte de alguna forma en un estado fascista para defenderse. Y claramente no es que se convierta en un estado fascista, pero sí que tiene que, digamos, pintarse de fascista para tratar de defenderse de ese estado fascista. Es decir, si tú vas y te enfrentas a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, no puedes hacerlo con una democracia libre y todo bien y chachi piruli, porque entonces van y te conquistan, ¿no? Porque son un país mucho más militarizado y entonces van y te conquistan. Entonces, si quieres defenderte, tienes que imponer de alguna forma una serie de reglas que sean más totalitarias, que priven de las libertades que caracterizan a la democracia, y así, digamos, convertirte un poco en fascista para tratar de vencer a los fascistas. Que hay que tener mala leche. Pero bueno, me ha parecido muy interesante. Y es muy cierto. De hecho, claro, en las guerras pasaba esto. Hay una guerra y tú tienes un país que es bastante democrático, pongamos Estados Unidos, y en el momento en el que entra en guerra, de repente se pone a cortar libertades ahí como si no hubiese un mañana. Pues estado de guerra es diferente a estado de no guerra. Y en el estado de guerra, todos los países deciden que se convierten en totalitarios. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el momento en el que estalló la guerra con Japón, todos los que tuviesen hasta una 16ª parte de sangre japonesa fueron enviados a campos de concentración en Estados Unidos. Una 16ª parte, ¿sabes? Eso es como si uno de tus tatarabuelos fue japonés. Pues a tomar por saco a un campo de concentración. Y dices, en Estados Unidos, con todas sus libertades y tal, sí, todas sus libertades y tal, pero es lo que decía Hitler aquí, que la gente, que los países tienen que convertirse al fascismo para derrotar al fascismo. Así que el fascismo siempre gane quien gane. Y claro que sí, ahora es verdad que ya no hay tanta guerra, pero se aplica lo mismo. Cada vez que hay un momento de pánico, cada vez que hay un momento de temor, cada vez que se teme por la salud del país, se cortan libertades. Se cortan libertades para que el país, digamos, pueda defenderse de ese peligro. Peligros que ahora no son tan aparentes como los de antes. Bueno, no sé ni cómo se siente el estar en guerra, francamente. Yo he nacido muy lejos de cada una de ellas. O sea que no sé cómo se siente estar en guerra. Probablemente no se siente ni parecido a lo que es no estar en guerra. Pero sí que hay, digamos, símiles o situaciones parecidas, copias más o menos, como son, por ejemplo, una epidemia o cosas así, que son situaciones que pueden llevar al pánico, ya sea real o no real, pero al final que es la realidad. Y que llevan al Estado, al gobierno que sea, a volverse no fascista, porque al final da igual, volverse totalitario. Volverse fascista o volverse comunista es volverse totalitario de cualquier manera. Pero la historia es esa, la historia es cómo siempre que ocurre algún marrón, la gente, los de a pie, acaban pagando, perdiendo libertades. Y es normal que sea difícil avanzar en esta evolución que hemos tenido, porque claro, siempre ocurre algo. Si no es una guerra, será una epidemia, y si no será una catástrofe natural, y si no será alguna historia, pero siempre ocurrirá alguna mierda que llevará al gobierno de turno a privar de libertades, simplemente para tomar las riendas en un momento que consideran delicado. Y el problema de esto es que, claro, cuando te viene Pepito y te declara la guerra, pues es fácil decir, oye, mira, estamos en un problema. Pero
Claro, cuando son otras cosas, esto de la epidemia, pues hombre, sí, está claro, es bastante aparente también, pero los miedos al final son fácilmente fabricables y pueden llevar a estados totalitarios. Ya lo predijo este sujeto. Fíjate, qué mala gente.